Quiero que me acompañen sus Biblias. Vamos a tratar de entrar en materia y que me acompañen sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 28. Vamos a tratar de profundizar aún más el tema de la fe. ¿Cuántos saben de fe? Levante su mano. ¿Sí? Todos sabemos de fe, todos estamos familiarizados con la fe. Pero yo le voy a invitar que vea al hermano que tiene al lado y le pregunte: ¿tu fe se manifiesta en tu vida? Ya vamos a ver si se manifiesta. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 28, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando nosotros leemos ese versículo específico, podemos ver lo que vemos a lo largo de toda la palabra. Alguien que creyó, alguien que se movió por fe y Jesús haciendo su trabajo. ¿Va conmigo hasta ahí? Y nos hemos familiarizado precisamente con esa forma de operar dentro de la iglesia. Yo me muevo por fe y Dios va a hacer su trabajo. Por esa razón es que a lo largo de mi caminar en Cristo, yo me convertí en el 2001, así que ya son varios años. Yo he visto muchas personas y muchos hombres y mujeres decir: yo no entiendo por qué Él acaba de venir y Dios se está moviendo con poder en su vida. Y yo tengo años en el Evangelio, pero no veo el mover de Dios en la mía. Nos vamos a dar cuenta de que a veces no solamente se basa en que yo le creí a Dios y Dios en automático lo va a hacer. A través de su silencio, lo vamos a aprender hoy, Dios nos está procesando. Dígale al que tiene al lado: te están procesando. Vemos dos elementos a través de este versículo específico. Número uno, Jesús hizo un milagro. Y número dos, que una vez se provocó un de repente de Dios en la vida de alguien. Todos oramos y todos creemos y todos hemos declarado que en algún momento se va a producir en nuestra vida un de repente de Dios. ¿Usted sabe qué es un de repente de Dios? Aquello que sin usted esperarlo, cuando usted ya se había dado por vencido o por vencida, Dios produjo un milagro. Y damos gloria y honra a Dios porque así es como Dios opera en su soberanía. Pero tenemos que entender de que para poder llegar a manifestar un de repente de Dios en nuestras vidas, varios elementos entran en juego. Ahora vamos a leer no solamente el verso con el que comenzamos, ahora vamos a leer la verdadera sustancia de este pasaje bíblico. Mateo capítulo 15, pero vamos a comenzar desde el verso 22. Dígale al que tiene al lado: si me tienes que decir algo, me lo dices cuando salgamos. Si alguien le está escribiendo, dígale a través de un mensaje: escríbeme dentro de 2 horas. Amén. Ok, aquí vamos. Preste atención conmigo y los que nos están viendo a través de las plataformas sociales, conéctese con nosotros. Dice el verso 22. He aquí una mujer cananea, diga conmigo cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo. Para los conocedores de la palabra saben que hago énfasis en que era cananea por una razón específica. Desconectados de Dios. No tenían ningún tipo de pacto con nuestro Dios. Así que preste atención a eso. Sin embargo, una mujer que procedía de Canaán clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Verso 23. Pero Jesús no le respondió. Diga conmigo: no le respondió. ¿Algunos hemos pasado por ahí que Dios nos responde? Y oramos y clamamos y decretamos, establecemos y profetizamos, pero Dios no responde. Y hoy vamos a aprender por qué. Verso 23, no respondió ninguna palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, diga los discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. En lenguaje latino sería: dile que se vaya porque ya nos tiene bastante incómodo con los gritos que pega esta vieja loca. Eso sería en el buen latino. Continúo, verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
el 25, y se lo voy mencionando para que usted vaya viendo cada punto. El verso 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Para que pegue más, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. ¿Ok? Continúo, verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El verso 28 concluye con el final victorioso diciendo: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Se me olvida que lo ponen en las pantallas, parte de la primera vez. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, sabiendo, mi Dios, de que cuando nos acercamos a ti debemos creer que hay. Diga conmigo: Señor, yo creo que hay algo para mi vida en esta noche. Y por promesa tu palabra a mí me enseña que tú eres galardonador de los que te buscan. Recibo por la fe, recibo en el nombre de Jesucristo el galardón que tú has preparado para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de la enseñanza de hoy es Desarrollando una gran fe. Y vamos a entrar en materia punto a punto como se lo fui leyendo. En el versículo 23, usted se da cuenta de que, número uno, la procedencia de la mujer. ¿Y por qué hago énfasis en la procedencia de la mujer? Porque muchas veces el mayor impedimento para usted y para mí de poder creer de que Dios es capaz de hacer algo en nuestra vida es de donde nosotros venimos, o es lo que nosotros hicimos, o es lo que mis antepasados hicieron. La Biblia a mí me enseña, y esto es algo que yo siempre les digo a aquellos que me conocen: si la Biblia a mí me dice que Él toma mi pasado y mis pecados y lo tira al fondo del mar y que nunca más se acuerda de ello, ¿quién soy yo para estarlo trayendo a memoria? Y en esta historia vemos, no importa la procedencia de la mujer había adquirido un conocimiento que sabía que le podía dar acceso al poder de Jesús. Porque la razón de que ella se postre y le dice: hijo de David, ten misericordia de mí, era algo que solamente era conocido en el pueblo de Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque usted y yo tenemos conocimiento que solamente ha servido para soplarnos más la cabeza, pero no para entender que son llaves que nos dan acceso al poder de Dios. Amén. Diga conmigo: llaves. ¿Sí? Entonces continúo. Y la mujer dice: hijo de David, ten misericordia de mí. Profundizando en los antecedentes de ella, de Canaán, una ciudad bastante inmoral, una ciudad que no quería tener ni había tenido ningún tipo de pacto con Dios, que adoraban a otros dioses, pero que no querían nada con Dios. Número uno, la procedencia. Elemento número dos, que continúo que en el mismo verso 22. Eso usted lo tiene en su Biblia y probablemente lo puedan poner de nuevo en la pantalla. Se acercó Jesús diciéndole lo que le decía a Jesús: hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la mujer, además de que tenía conocimiento, tenía una necesidad. Diga conmigo: necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad de un milagro en esta noche? Amén. Todos tenemos necesidad de eso. Y le dice: mi hija es atormentada gravemente por un demonio. Es importante, yo siempre le digo a las personas que me rodean: de los frutos de tu boca tú vas a comer. De los frutos de tu boca tú vas a comer. Por esa razón es importante que usted y yo cambiemos nuestro lenguaje. No es que si Dios quiere, no es que yo así nací, así voy a morir. Cuando a Dios se le antoje, Dios lo dijo, Dios lo hará. Si la Biblia nos enseña a nosotros que en Él todas las promesas son sí y que en Él todas las promesas son amén, porque usted y yo todavía no terminamos de creer. Dígale al que tiene al lado: ¿por qué no terminas de creer? Tenemos que creer. Nos creemos todo.
y muchas veces no nos creemos lo que la palabra de Dios enseña. El elemento número 3 es que cuando ella clama, cuando ella se acerca, cuando ella insiste, Jesús no responde nada. Usted se ha visto en ese punto en el que por más que ora, por más que ayuna, por más que cree, por más que viene a la iglesia, usted no ve que se mueve absolutamente nada. El famoso silencio de Dios. Y le quiero compartir algo. El porcentaje más grande de cristianos que se apartan de Dios es en el momento del silencio de Dios. Porque se dan por vencidos de permanecer creyendo de que mientras Dios está en silencio es porque Él está obrando. Le comparto algo. Yo medito mucho y yo meditaba y le decía, Señor, que lo que yo vaya a hablar ministre a la iglesia. Y sobre este punto específico yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres que le diga con respecto a tu silencio? ¿Qué tú quieres que le lleve a esa persona, a ese hombre o a esa mujer que está a punto de decir, yo me doy por vencido? Y Dios me decía, dile a él o dile a ella, no se adormecerá el que guarda a Israel. Te lo repito, no se adormecerá el que guarda a Israel. Te falló el hombre, te falló la mujer, te falló tu amigo, te falló la familia, pero no se adormece en el que yo confío. Diga conmigo, no se adormece en el que yo confío. Amén. Continúo. Punto número 4. Acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela porque mucho molesta, porque nos tiene incómodo. Muchas veces en medio del silencio de Dios, el que tienes al lado es el peor enemigo que tiene para decirte, mijo, pero tú tienes mucho tiempo orando por eso y yo no veo que Dios haga nada a tu favor. Ya me tienes aburrido con la misma cantaleta de que Dios hará, de que Dios proveerá. En ese punto específico de la historia, los discípulos no lograban discernir que lo que se estaba moviendo ahí era la perseverancia y la persistencia de alguien que conoció el lenguaje del reino y que lo estaba poniendo en práctica. Que dijo, yo no voy a hablar como mi pueblo habla. Yo no voy a hablar como ellos hablan. Yo voy a hablar como los hijos de Dios hablan, porque yo sé que ahí hay un secreto que a mí me va a abrir una puerta. Por eso ya no digo, me duele aquí, ya no digo, yo no puedo, ya no digo, es que mi familia no pudo, por tanto yo tampoco. Yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque he aprendido de todas las experiencias que he tenido tomado de la mano de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Y entonces los discípulos le dicen, hay que despedirla, hay que quitarla, hay que moverla. Yo te digo, no permitas que nadie te aparte de Dios. Más bien te digo, aparta de tu vida a los que te alejan de Él. No se trata de que me estés diciendo, tienes mucho tiempo creyendo en algo que no se ve. Se trata de decirle a esa persona, hazte a un lado, porque yo necesito afirmarme en la fe de mi Señor. Amén. Dele un aplauso fuerte a Él, porque yo sé que Dios está hablando. El quinto elemento que yo extraigo es que respondiendo le dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la respuesta de Jesús dice, hay un estándar para yo poder manifestar mi poder, tiene que ser parte del rebaño por el cual yo he venido. Pero la mujer a través de su perseverancia rompe el status quo de lo que Jesús le responde en ese momento. ¿Cuántos están dispuestos a romper el status quo? Nos han enseñado a decir cuando a Dios se le antoje. Nos han enseñado a decir en el nombre de Dios. Nos han enseñado a decir Dios hará algo en algún momento. Es hora de romper ese status quo. Es hora de ver las cosas que no son como si nos lo sabemos. ¿Y por qué no lo vemos? ¿Por qué nos preocupamos y nos angustiamos cuando sabemos de memoria que hay que llamar a las cosas que no son como si fueran? Amén, dice la niña. Amén. Así es. Ella sí está conectada. Amén. Y entonces lo que Jesucristo trataba de hacer a través de todo este proceso y esta historia que estamos leyendo era desarrollar la fe de la mujer. Dígale al que tiene al lado, tú no te irás de este mundo hasta que tu propósito, tu llamado y tu fe
se haya desarrollado por completo. Usted, si lo cree, dele un fuerte aplauso a él. La mujer continúa a pesar de todo lo que está pasando y le dice: socórreme, socórreme porque mi hija está gravemente atormentada. Y sabemos de que ella estaba necesitada de un milagro. Yo le voy a compartir un poquito de mi testimonio y de lo que Dios ha hecho. Pero se supone que el 100% de los que estamos acá es porque antes de probar de Dios, probamos de todo allá afuera. Y todos nos falló. Yo siempre le digo, yo sirvo en Nuevos Convertidos y yo siempre le digo al que se acaba de convertir: si tú supieras de dónde Dios me sacó y si tú supieras lo que yo hacía antes de, probablemente pude haber estado más sucio que tú. Pero de ahí Dios me sacó. Y no veo las cosas que quedaron atrás como algo a lo cual yo me tengo que aferrar, sino que prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento, a romper lo que mis padres no lograron romper y a tomar posesión de lo que Dios me ha dado. Amén. En el verso 26 le responde y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense qué clase de respuesta. Y aquí conecte conmigo. Usted viene bien romántica a buscar de Jesús porque Jesús está en tu ciudad. Y usted le dice: Señor, socórreme porque mi empresa está por quebrar. Por poner un ejemplo. Y Jesús, el Hijo de Dios, todo amor, el que enseñaba y decía que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, mentiroso es, diciéndole: no está bien que le quite el pan a los hijos para dárselo a una perra. El 99.9% de los que estamos aquí hubiésemos agarrado nuestras cosas y decimos y dice que es el Hijo de Dios. Y el 100% hubiésemos estado en primera línea diciendo: crucifíquenlo porque me dijo perra. Pero si usted continúa leyendo, usted se da cuenta que ni siquiera ese nivel de confrontación por parte de Jesús la hizo claudicar. Por el contrario, hizo que su fe fuera más osada y valiente y decirle con toda autoridad: sí, pero aún los perros, como tú me dices, comen de las migajas de sus amos. Y no fue por contestona, fue por el corazón con el que esa mujer se acercó a Jesús que ella recibió el milagro. Y usted me dice a mí que Dios no conoce el corazón de los que verdaderamente creen. Yo se lo voy a comprobar hoy que sí. Amén. Entonces respondiendo Jesús le dijo, voy bajando: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Podemos ver de que la fe de la mujer era una fe grande, podemos ver que la fe de la mujer era una fe persistente, pero podemos ver de que antes de ver su milagro hubo toda una historia. Y algo que me enseñó mi primer pastor siempre fue que para que usted y yo podamos experimentar la gloria, primero tenemos que construir una historia. No hay gloria sin una historia. Y la historia la construimos a través de nuestros éxitos y nuestros fracasos, a través de las veces que nos caímos y nos volvimos a levantar, porque su gracia nos ha sustentado. Y hoy podemos decir con autoridad: yo vengo de algo similar a lo que tú viviste, pero de ahí Dios me sacó. Y Dios se glorifica a través del testimonio, porque usted y yo no nos dimos por vencidos. Amén. Pero veamos cómo construyo una gran fe. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. No sé si lo tiene por ahí. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. Este versículo es uno de los de cabecera para mí. De cabecera. Y dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dígale que tiene al lado: yo no estoy pasando por prueba, yo estoy desarrollando un cada vez más excelente peso de gloria en mi vida. Y el verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve,
Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sabe qué le digo yo a la gente? No se trata del problema que estás pasando. No se trata de los no que has recibido. No se trata de los tropiezos que has tenido. Se trata de lo que Dios está haciendo en tu vida y está haciendo en la mía. Por esa razón usted oye a hombres y mujeres decir: Dios me sacó, Dios restauró mi familia, Dios me sacó de un vicio, Dios me sacó de una atadura, y ejerce poder de Dios, pero no es por sus palabras, es porque tiene autoridad por lo que Dios hizo en su vida. Y usted y yo estamos llamados precisamente a eso, a conocer la prueba por la que estamos pasando y saber y entender que lo que se está formando en nosotros es autoridad para poderle decir a otro: Dios me puso ahí, Dios me sacó de ahí, su diestra me sustentó, y poder decir: Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Yo no me aferro a las pruebas que estoy pasando. Yo no me aferro a las pruebas que estoy pasando. Yo no permito que me venga a decir: ay, pero ¿cómo te sientes? Pero yo te veo triste. Yo no lo permito. Si no te acercas para alimentar mi fe, si no te acercas para fortalecerme en el espíritu, no te me acerques. Yo no estoy para que me veas con lástima. Yo estoy para que me digas: vamos a orar y le vamos a creer. Y de aquí no nos vamos a mover hasta que su mano se mueva a nuestro favor. Dígale que tiene al lado: cuenta conmigo, que en medio de la prueba saldremos victoriosos. Amén. Es una leve, temporal prueba la que estamos pasando, pero es el entrenamiento para que se produzca en nosotros un mayor y excelente peso de gloria. Para que cuando abras tu boca, Dios se pueda mover con autoridad. Para poderle decir: tú no me estás contando nada nuevo, porque yo lo vencí con la mano de Dios. Yo lo vencí tomado de la mano de Dios. Él me dio la autoridad y hoy te puedo decir: no se adormecerá el que guarda a su pueblo, porque conmigo no lo hizo. Amén. Y vamos a enfrentar todo tipo de circunstancias: el silencio de Dios, el rechazo, el que nos digan lo que no queremos escuchar, el que traten de apartarnos de su presencia, pero nosotros permanecemos, pero nosotros estamos atados a sus manos y nosotros estamos, como decía Pablo, siendo esclavos de Él por amor. No me importa lo que diga, no me importa lo que las circunstancias dicten, yo sé a quién le estoy creyendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar y quiero que me acompañen en sus Biblias. ¿Andan Biblias? Otra cosa que Dios me dijo: pregunta cuántos andan Biblia. Levanten la mano los que andan Biblia. Sí, por lo menos en el teléfono, ¿no? Si usted viene a Dios, usted tiene que creerle. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, yo siempre les digo a las personas: a veces nosotros no recibimos, como lo dice la Biblia, porque pedimos, y si pedimos, pedimos mal, pero muchas veces por desconocimiento. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. ¿Usted sabe qué significa la palabra necesario? ¿Usted sabe qué significa la palabra necesario? Sí o sí, sí o sí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Se lo traduzco en lenguaje sencillo: cuando yo me acerco a Dios creyendo que le hay una promesa de parte de Él para mí. Por esa razón es que el que acaba de llegar recibe milagros antes que nosotros. No duda, no razona, no cuestiona, solamente le dicen: tienes que creer. Y él dice: yo creo, y recibió. Se lo leo de atrás para adelante. Para que yo pueda ser galardonado por Dios, necesito acercarme creyendo. Necesito acercarme creyendo. Y le comparto esto para quien lo necesite. Solo es cuestión de tiempo para que Dios manifieste su bendición en tu vida. Solo es cuestión de tiempo para que venga el rompimiento que tú estás esperando. Y para muchos de nosotros el tiempo ya llegó. El enemigo ha intentado todo, de todo,
para desviarte del propósito y que pierdas el enfoque. Y muchos perdimos bendiciones en el momento justo que se iban a manifestar, porque decidimos escuchar la voz incorrecta. El momento es ahora. Voy concluyendo y le quiero mencionar dos tipos de personas que existen en la Biblia, o dos tipos de personas que manifiestan su fe. El que cree para sí mismo y permanece firme en lo que está creyendo, y el que todo el tiempo está dispuesto a creer para alguien más. Y voy a comenzar hablando del segundo tipo. ¿Ustedes han leído alguna vez la historia de los amigos que tomaron al inválido, rompieron el techo y lo bajaron? Yo me gozaba ayer porque estuve en una actividad y con ese versículo comenzó el varón que compartía la enseñanza. ¿Y por qué comienzo con esto? Aquí usted está viendo a alguien que cuando nací hubieron complicaciones en el parto, tuve problemas respiratorios porque algo pasó y no logré salir a tiempo. Se me diagnosticó problemas cardíacos. Ganada el diagnóstico de convertir y desarrollar epilepsia. Y tomaba 2 medicamentos que eran peor que la enfermedad, porque los medicamentos me hacían caer en cuadros profundos de ansiedad y depresión, y la enfermedad me hacía reventarme la cara contra el suelo cuando convulsionaba. Y el médico decía, él no va a desarrollar ni la capacidad mental, ni de hablar, mucho menos de concluir sus estudios. Ese fue el diagnóstico del médico sobre un recién nacido. ¿Y sabe qué dijo Dios? No solo no va a desarrollar la capacidad de hablar, porque hablo hasta dormido, sino que me dio la capacidad de estudiar, de graduarme, de sacar otros estudios y de no parar de estudiar para la gloria y la honra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué dice el hombre de ti? ¿Qué dice el diablo de ti? ¿Qué dice el enemigo de tu vida? ¿Que no vas a poder hacer qué? No vas a poder tener hijos. Nunca vas a poder montar o formar una familia estable. Nunca vas a poder romper con patrones y esquemas familiares. Nunca vas a lograr tener la satisfacción plena de una vida llena. Pues yo te digo en esta noche de parte de Dios, todo lo que el enemigo dice se anula y se seca en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero permítame, ¿usted sabe cómo recibí mi milagro y mi sanidad? Por alguien que creyó, que fue a un evento, de sanidad y milagros, y cuando el predicador dijo, aquí hay uno que está creyendo por su hermano que tiene problemas cardíacos, y esa persona se levantó y dijo, ese es el que está allá, que no quiso venir, porque le agrego, yo no quise ir a ese cruzado de sanidad y milagro. Y llegó a mi casa y me dijo, el predicador dijo que había uno en casa creyendo por un milagro. Y para la gloria y la honra de Dios me llevaron al cardiólogo a soplar el tubito, a hacer ejercicio, y el cardiólogo le dijo a mi mamá, el corazón de él está más sano que el suyo y el mío. 0 pastillas, 0 medicamentos, 0 convulsiones. Hablo dormido y logré hacer todo lo que el hombre dijo que yo no podía hacer. Amén. Dele un aplauso fuerte que glorifique el nombre de Dios. Por uno que se paró en la brecha, por uno que creyó por mí, por uno que dijo, yo sí voy a ir, yo voy a tomar la palabra y yo voy a creer que a la distancia él puede ser sanado. Como lo decía o como sucedió en el libro de Lucas capítulo 5. ¿Es ese? Sí, capítulo 5. Y no hallando cómo introducirlo, ese versículo no lo tienen, así que solo lo leo aquí. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y el segundo tipo de personas son aquellos que creen, que perseveran, que no se dejan caer, que se afirman de la mano de Dios y que reciben su milagro.
El libro de Marcos capítulo 5, en el verso 24, a partir del verso 24, se narra una historia que todos nosotros la conocemos. Pero yo quiero hacer hincapié en dos versículos específicos. En el versículo 30, que dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Usted sabe de qué hablamos en Marcos capítulo 5, verso 24, de la mujer del flujo de sangre. Pero me llama mucho la atención que dice la Biblia: pero conociéndose Jesús y conociendo el poder que había salido de él, supo que alguien lo había tocado. ¿Cuántos se atreven a tocar a Dios de una manera diferente? ¿Cuántos se atreven en esta noche a ser parte de la historia que dice: yo sé cómo me tocó Norberto, porque poder ha salido de mí? Amén. Levante sus manos y dígale: Señor, tu poder fluye en mi vida y a través de mi vida. Amén. La fe se basa de creer sin que tengamos que ver. La fe se trata de creer cuando la única opción que nos queda es creer. Yo siempre le digo a las personas: tú hablas de fe, háblame de fe cuando tener fe es la única opción que te queda. Háblame de fe cuando creer y orar es la única opción que te queda. Háblame de fe cuando no sabes ni para dónde te vas a ir, y creerle a Dios es la única opción que te queda. Háblame de fe cuando tu alrededor se levantó en contra tuya, y orar y creer es la única opción que te queda.